Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Adonai Sarmiento y Amanda Gutiérrez está por ahí, lo que es tímida, entonces prefirió quedarse sentada. Y vengo a explicarles nuestro método de trabajo de una marca de ropa para la elaboración de una colección de ropa, valga la redundancia. En nuestro caso vamos a explicar el método de la marca nuestra, que se llama Como la trucha al trucho, y es una firma que nace de la ilusión de dos personas jóvenes que acabamos los estudios en modelismo de indumentaria y vimos necesario tener que dar el paso a emprender. Nuestro target, igual que nuestra ropa, es gente arriesgada, que le encanta expresar sus sentimientos mediante la ropa y no le importa mucho el que dirán y le encantan los colorines y la mezcla. Y bueno, tampoco especificamos la edad porque pensamos que la ropa es el espíritu de cada uno. Y bueno, comenzamos con la elaboración de la colección de ropa. Es un método bastante metodológico, un poco largo, pero sobre todo constante porque no te puedes saltar ningún paso. Si tienes que coser, tienes que coser. Y si tienes que remallar, tienes que remallar. Y vamos a explicarlo mediante un caso práctico, que es nuestra primera colección de ropa, primavera-verano 2015, llamado Graf Bahamas. En español viene a ser así, con un poco de las Bahamas. Y lo que queríamos era transmitir un poco el buen rollo que se vive en ese sitio. En primer lugar, hay que tener una inspiración para elaborar la colección. En nuestro caso, como acabamos de decir, las Bahamas. Queríamos transmitir esa arquitectura tan noble y simple, pero a la vez con los colores tan ricas. Y sobre todo, después de haber visto Callejeros Viajeros Bahamas, pues queríamos transmitir esa positividad. El siguiente paso es elaborar los bocetos y las siluetas. Como somos dos, eso es lo difícil. A ver quién tira más y quién tira menos. Lo que hicimos fue que cada uno propuso X modelos y después se hizo una criba. Y lo mismo con los colores. Cada uno propuso 3 colores y al final se quedaron 5. Míos hay 2 solo. Y nada, los tejidos que usamos para esta primera colección fue el algodón, porque queríamos que también fueran tejidos simples y ricos con el tacto en la piel. La parte más ardua y complicada para cualquiera que sepa y sea del mundillo, pues la parte del patronaje, que es donde tienes que transmitir los volúmenes que has plasmado en la parte bidimensional de la silueta en patronaje. La verdad es que es la parte quizás más aburrida, pero bueno, es la más necesaria. Y llegamos a la parte que para mí personalmente es la más relajante, que es en la de cortar las telas. Esos patrones se ponen sobre las telas que hemos comprado anteriormente y comienza la aventura de sentir los tejidos, sentir las caídas, al tacto con la piel. A mí la verdad es que es la parte que más me gusta. Y llegamos a la parte del montaje. Del refrán de coser y cantar, no se lo crean del todo. Y cantar muy poco. También porque Amanda no me deja, dice que canto fatal. Pero bueno, nos lo pasamos medianamente bien. Hay que remallar, hay que coser. A veces también pensamos que las máquinas son parte de nosotros. Y cuando les apetece cosen y cuando no. Y bueno, y la parte de poner la ropa una vez montada sobre el maniquí. De esta forma sabemos también cómo va a quedar más o menos los volúmenes que estábamos buscando. Aunque no sea un cuerpo real, ayuda bastante. Y bueno, ahí pueden ver un poco de cómo está nuestro taller. Y la parte más divertida para nosotros, una de las partes más divertidas, es la parte del fitting o shooting, donde la ropa la vemos realmente puesta sobre la modelo. La verdad es que es la parte súper divertida. Aprovecho para agradecer a toda la gente que nos ayuda de forma altruista, y como el fotógrafo y la modelo, o como esta modelo también. Y esta es una segunda parte de sesión de fotos donde es más artística, donde el entorno también tiene que ayudar a dar más datos e información sobre la colección que proponemos. En este caso era en el Hotel Gold by Marina del Sur, que la estética acompañaba muchísimo a la colección y al espíritu de la marca también, que es un poco retro. Y llega la parte de comercializar la marca, que en este caso fue en el Fashion on Frame,
donde es una oportunidad que se nos brinda a los jóvenes emprendedores organizado por Moda Calidad, donde realmente puedes defender tu producto ante el público. Y bueno, nos fue tan bien y salimos tan contentos que hicimos una segunda colección que se llama Doing the City, que está inspirada para la gente que hace la ciudad. Y nada, el proceso de trabajo fue exactamente el mismo: patronar, cortar, remallar, montar, enfado. Pero bueno, siempre recordando el objetivo final, que en este caso era esto. Y bueno, sacamos esta sesión de fotos que fue súper urbana. Y nada, más de lo mismo, mezclamos tejidos para gente que a lo mejor le gusta más combinar y arriesgar un poco más en el mundo de la moda. Y bueno, otra vez volvimos a comercializarlo en la feria Fashion and Friends, organizado otra vez por Moda Calidad. Y bueno, la experiencia fue el doble o el triple de mejor que la anterior, porque ya la gente nos conocía, y para nosotros que tenemos todavía la efervescencia de ser emprendedores jóvenes y diseñadores, pues que la gente te dijera que te recordaban del año pasado, la verdad es que alegra bastante y motiva. Y bueno, como regalo, pues pudimos desfilar en la pequeña pasarela que organizan ellos. Y bueno, esto es lo mejor porque nosotros siempre defendemos que nuestra ropa tiene que verse puesta sobre una persona. Y aquí era donde realmente se podía ver los movimientos de los tejidos sobre las modelos. Y fue una grata experiencia. No tenemos tienda física, pero bueno, nos pueden seguir a través de las redes sociales, que no solamente lo usamos para exponernos, sino también un poco como diario de la marca, donde si estamos aburridos cosiendo, pues en ese momento aprovecho, saco una foto de Amanda bostezando y la comparto con todos ustedes para que sean más afines a nosotros. Muchas gracias. Buenas noches.